A mí es algo que se me ha hecho muy increíble y a veces por más de que teníamos aquí en Management of Reality hablamos de cómo es la administración de la realidad y que se da en todos lados, ¿no? Inclusive en Israel, inclusive con todo tipo de gobernantes, pero posiciones muy claras y muy lógicas que se deberían de tomar y pues que nada más no se toman, ¿no? Y lo que es impresionante es que en general no hay un movimiento mediático o de la población para exigir que se haga, ¿no? Porque hasta parecería algo muy lógico, ¿no? Donde, como lo planteamos ahorita, pues es un casi que 2 más 2 es 4, ¿no? Donde hoy hay este tratado, estás incumpliendo claramente el tratado, pues bueno, hay unas consecuencias de esa acción, pero parece pues que los gobernantes actúan como si no hubiera consecuencias y pues como casi nadie levanta la mano, ¿no? Aquí una Bueno, pregunta. creo que me gustaría hacer un comentario sobre eso, porque es muy importante el punto que mencionas, de que del lado de la población no hay una exigencia suficiente, digamos, no hay una presión social aplastadora de parte de la de parte de la población israelí, exigiéndole a los gobernantes israelíes que se comporten como patriotas, ¿no? Esa presión, podríamos decir, está faltando. Y creo que la razón de que está faltando son dos cosas, que ambas tienen que ver con el mismo principio. Una es que los medios no están tomando una posición de exigir comportamiento patriota en los gobernantes. Al contrario, los medios están apoyando que los gobernantes hagan una concesión tras otra a los enemigos, tanto en las negociaciones como ahora en no responder a Egipto, salirse del Líbano, etcétera. El conjunto de medios de masa dominantes en Israel está tomando posiciones que son, pues francamente, habría que llamarlas proárabes, ¿no? Entonces, eso está sucediendo y eso obviamente tiene una influencia sobre el público israelí. Y lo otro que está sucediendo es que lo que están apoyando los medios son las posiciones que están tomando los propios gobernantes de Israel. Y entonces, aquí hay un efecto que yo llamo el efecto de prestigio. Como tú sabes, yo escribí una teoría entera para explicar cómo funciona el prestigio dentro de las sociedades humanas como canal de influencia. La escribí con Joe Henrich, que es un antropólogo de Harvard, y el efecto que nosotros describimos es muy, muy fuerte. Cuando la gente recibe una información de una fuente de prestigio, tiende a desactivar el análisis cuidadoso y escéptico del contenido que está recibiendo. Es decir, si la fuente que te está hablando tiene para ti mucho prestigio, el sesgo psicológico es a suponer que la información que estás recibiendo es correcta y valiosa, sin ponerle demasiada atención, porque ya confías en la fuente. Entonces, los medios de masa tienen mucha influencia porque tienen mucho prestigio como los creadores de los significados y los administradores de la realidad de la gente. Entonces, si los medios de masa le están diciendo a la gente, no, 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 es que ahorita atacar a Egipto sería muy malo porque puede producir una guerra, la gente tiende a absorberlo y no a analizar la lógica de lo que están escuchando, porque lo que están escuchando es un absurdo, pero como la fuente tiene prestigio, ya no examinan con cuidado. Y lo mismo pasa con sus gobernantes. Sus gobernantes, los israelíes tienden a suponer que sus gobernantes son muy sabios, muy inteligentes, muy astutos y que además están velando por los intereses de los israelíes, hacen este doble supuesto. Entonces, cuando los gobernantes dicen, no, es que lo que conviene ahorita es mejor no pelearnos con Egipto o alguna otro absurdo por el estilo, nuevamente lo que sucede es que los israelíes dicen, bueno, me sonó un poco raro lo que dijo, pero seguramente tiene razón porque pues nos están protegiendo, son buenos, nos están protegiendo. Entonces, probablemente hay un análisis ahí que yo no entiendo bien, pero que es el correcto, porque esta gente es muy, muy valiosa, tiene mucho prestigio. Ese doble efecto tiene a los israelíes sumidos en una especie de bucle de razonamiento que no los deja analizar con cuidado y con frialdad de pensamiento crítico la situación en la que están y lo que están haciendo sus gobernantes. Ok, sí, y sí entiendo lo que nos estás tratando aquí de explicar. Es que también la gente confía muchas veces más en el medio de la información
que realmente en el contenido, ¿no? Porque a lo mejor ese algo, es el sesgo de prestigio, exactamente. ¿no? Entonces, para poner un ejemplo igual para toda nuestra audiencia, creo que es, oye, yo no soy un experto sobre el tema y hay esta postura, este medio, esta persona que se presenta con un prestigio y pues me explica sus razones de por qué hacer algo está bien o está mal. Yo no entiendo bien las razones, ¿no? O más bien, no soy un experto y simplemente al final tomo una posición por más de que veo su argumento lógico, pero realmente acabo confiando en la persona. Un ejemplo como muy práctico que creo que todos podemos entender sería como cuando vamos con un doctor, ¿no? Alguien, pues tienes algún problema médico y vas con un doctor, pues él es el experto que te va a ayudar a saber cómo curarte y a lo mejor vas y pues tú tienes, no sé, tienes un síntoma, algún malestar de lo que sea, les explicas tus síntomas, te revisa y te empieza a explicar lo que tienes, ¿no? Y al final te dice, no, pues lo que tienes que hacer es tomarte esta medicina o reposo, lo que sea. Lo más seguro es que pues, la mayoría de nosotros pues, no entendemos ni qué nos dijo, cómo funciona lo que tenemos o cuál es la lógica, por qué el tratamiento nos va a servir. Simplemente pues confiamos que el doctor sí sabe y pues que está pensando en nuestros mejores intereses y pues seguimos sus indicaciones, su receta médica, ¿no? Pero al final, si vemos ese proceso, lo que estamos haciendo no estamos analizando su argumento lógico. El argumento lógico es simplemente para demostrarnos que no se lo sacó del ojo, que a veces simplemente está en la receta y lo que confiamos es la receta. Eso por un lado creo que puede ser muy funcional en muchas veces, ¿no? O llevas con alguien que realmente sabe del tema, que realmente tiene tus intereses y pues simplemente tú no tienes la capacidad, bueno, puede funcionar. Pero también es muy peligroso, ¿no? Donde esa persona o esa institución que esté en una posición de prestigio no necesariamente puede estar corrompida o puede tener otro tipo de intereses o cualquier cosa que las haga no velar realmente por tu interés. Y si tú simplemente, y si en general la población se sujeta a la estructura de prestigio y no analizar los argumentos, pues entonces ya se perdieron la libertad de ideas, se perdió el libre mercado en este aspecto que hace cómo se gobierne, ¿no? Sí, exactamente. El sesgo de prestigio tiene esos peligros, sobre todo en nuestras sociedades modernas, en donde es muy difícil acceder individualmente a la información para comprobarla. Entonces, en la sociedad ancestral humana, mucho antes de las grandes ciudades, cuando evolucionaron estos sesgos psicológicos, pues vivíamos en comunidades relativamente pequeñas y entonces los conceptos, las técnicas, las ideas, los argumentos que tú ibas adquiriendo de la gente que ya tenía prestigio, con el paso del tiempo tú ibas a poder comprobar si lo que habías adquirido era lógico, correcto, razonable o no. Y luego tú individualmente podías editar esa información. Entonces, no había realmente la oportunidad de que alguien con mala intención te timara, porque el acceso individual a la información sí existía. Simplemente lo que tú estás haciendo a través de la persona de prestigio en la situación ancestral es que estás haciendo un atajo, estás encontrando un atajo para adquirir rápidamente información que probablemente es valiosa, porque justamente la razón de que alguien sea prestigiado es que da evidencia de tener información superior, ¿no? Es una persona que está teniendo éxito en alguna variable que a todos nos interesa, ¿no? Es un gran cazador o es un gran orador o es un gran diplomático, etcétera. Alguna persona que se está destacando, pues obviamente se destaca porque tiene mejor información y entonces pues tú la adquieres, digamos, automáticamente para no tener que asumir todo el costo de la evaluación de esa información, ¿no? Pero con el tiempo, obviamente, la vas a ir evaluando, la vas a ir poniendo en práctica y te vas a dar cuenta si esa información era valiosa o no. En el mundo moderno, en donde las ambigüedades informativas son tan grandes, y vivimos en sociedades, pues sobre todo anónimas, de millones y millones y millones de personas, con instituciones que tienen un poder desmedido en términos de la creación de significados y de la creación de realidades sociales, ¿no? Pues en estas nuevas sociedades es mucho más fácil que una persona sea timada, es decir, que se le venda de alguna manera institucional
una versión de la realidad falsa para manipularla, ¿no? Eso es mucho más factible en estas sociedades tan grandes, institucionales, de millones y millones de personas. Y justamente el argumento en Management of Reality, en la administración de la realidad, como llamamos a nuestro esfuerzo, es que tenemos que tener mucho cuidado con estos procesos de creación de significados y de administración de la realidad. Y simplemente adoptar las ideas de la gente que está hasta arriba de estas instituciones, que se vuelve probable porque se nos activa el sesgo de prestigio y queremos imaginarnos que esta gente está hasta arriba porque obviamente es muy lista y está haciendo las cosas bien. Y además queremos suponer que tiene nuestros intereses como prioridad, porque eso es lo que nos venden en su creación de significados. Nos dicen, no, pues yo soy tu representante, yo soy tu gobernante, yo estoy velando por la seguridad de tu país, etcétera. Todas esas cosas nos inclinan a suponer que podemos simplemente adoptar sus argumentos sobre lo que están haciendo para la seguridad del Estado. Pero en donde se desmorona la metáfora del médico es que estoy de acuerdo contigo que los asuntos médicos a veces pueden ser muy difíciles de entender para un lego que no estudió medicina. Estoy de acuerdo. Pero no es el caso de los asuntos estratégicos que tienen que ver con nuestra propia seguridad y nuestra autodefensa. Esos son mucho más obvios. Y entonces, cuando los gobernantes van a elegir una política sobre otra, nos tienen que justificar con mucho cuidado por qué lo están haciendo. No se vale que nos digan confía en mí, porque esas son cosas que son relativamente fáciles de entender. Por ejemplo, como yo he estado diciendo en muchos espacios, cuando tú a un terrorista que tomó rehenes le dices, el terrorista te dice, voy a soltar a los rehenes, pero tienes que soltar primero a miles y miles de terroristas de las cárceles israelíes. Bueno, hacer ese tipo de negociaciones, lo que le enseña a los terroristas es a tomar más rehenes. Por lo tanto, es una estrategia que está garantizada para producir más sufrimiento israelí, y ya la historia lo demostró, porque cuando soltaron a un poquito más de 1,000 rehenes para liberar a un soldado israelí, que era Gilad Shalit, hace 14 años, no sé cuántos, 12 años, la consecuencia fue el 7 de octubre de 2023, porque entre los 1,000 terroristas que soltaron, iban Yehia Sinwar y otros que organizaron el 7 de octubre. Entonces ahí está la demostración y no es difícil de entender, es obvio que si tú le das recompensas a los terroristas, recompensas gigantes por tomar rehenes, pues entonces lo que estás creando es un incentivo para que tomen más rehenes. Recientemente un Nobel de Economía, un experto en teoría de juegos, explicó esto que yo acabo de decir, en un artículo que publicó que se está volviendo viral, pero no hace ninguna falta ser Nobel de Economía, no tienes que saber teoría de juegos. Lo único que tienes que entender es que si tú recompensas un comportamiento, ese comportamiento se vuelve más común. No requiere nada sofisticado. Entonces, si tú recompensas a los terroristas que toman rehenes, ¿qué crees? Van a tomar más rehenes. Este es el tipo de argumentos que todos podemos entender y que, por lo tanto, exige que nuestros gobernantes, cuando están tomando decisiones sobre nuestra seguridad, nunca exijan que entendamos, que confiemos en ellos y que les tengamos fe. Para nada. Nos tienen que explicar de manera que nosotros entendamos que lo que están haciendo realmente es lo mejor. Y si no nos convencen, entonces no debemos de suponer que esa gente está actuando a nuestro favor. En el momento en que los argumentos sobre sus políticas para protegernos no nos convenzan, en ese momento debemos de concluir que la gente que nos gobierna no está actuando para nosotros, sino para alguien más.